Gracias a nuestros amigos de fe, gracias a nuestros amigos de Apocalipsis Network, también por permitirnos entrar a su hogar con la palabra del Señor. En cualquier parte del mundo donde esté, recibe el mensaje, el mismo mensaje que el Señor tiene aquí para Maranata, sin duda también lo tiene para su corazón, para su familia, para su ministerio. Así que disfrutemos juntos de la palabra de nuestro Dios. Así que diga conmigo, soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchos son los personajes, estuve leyendo un personaje importante en la Biblia, todos son importantes, pero estuve leyendo a alguien que la verdad marcó mi corazón por una forma, por una manera, por su pedido a Dios, pero también marcó mi corazón o me enseñó en realidad qué es lo que no tenemos que hacer. Muchos son los personajes que marcan nuestra vida cuando leemos la palabra del Señor. Hombres y mujeres que sirvieron al Señor de diferentes formas, se plantaban delante de los reyes, soltaban palabras y las cosas pasaban y Dios los amparaba, Dios los respaldaba y era tremendo lo que hacían. Pero hay un personaje en particular que supo lo que pedir. Porque si fuera uruguayo hubiera pedido un montón de cosas, pero no era uruguayo. Sino que cuando el Señor le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Él fue específico en lo que le pidió al Señor. Y ese personaje se llama Salomón, el rey Salomón, hijo del rey David. Un hombre común y corriente, como cualquier una de nosotros, pero tuvo esa virtud de saber pedir algo específico al Señor cuando el Señor le dijo a Salomón, quiero que me pidas lo que quieras. Dios ya sabía y conocía el corazón de Salomón. Y en determinado momento, allí en 1 Reyes capítulo 3, vino esa pregunta, ¿no? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quiere que te dé? Dios lo había puesto como sucesor de su padre, el rey David, y lo había puesto para gobernar todo Israel, y Israel era una nación tan grande que él pudo entender y se dio cuenta que solo no podía hacerlo. Y con lo que él era, y con lo que hacía, y con lo que tenía, tampoco lo podía hacer. Entonces, él fue sabio en lo que le pidió al Señor. Ya era sabio. Fue sabio en lo que le pidió al Señor. Le podía haber pedido la cabeza de sus enemigos, le podía haber pedido riqueza, le podía haber pedido naciones enteras. Pero sin embargo, él le pidió algo que a nosotros también muchas veces nos hace falta y es sabiduría. Allí en 1 Reyes capítulo 3, verso 3, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando, escuche bien, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Verso 4, e iba el rey a Gabaón porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Un abanico impresionante se le abrió delante de Salomón. Que Dios nos diga a nosotros, pide lo que quieras que yo te dé. No me diga lo que pediría. Verso 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entendió su falta, lo que le faltaba para ser quien era. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria,
de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Qué cosa más hermosa decirle al Señor, te pido esto. Y el Señor mire en nuestro corazón y diga, porque no me pediste esto, esto y esto, que sabía que te convenía, te voy a dar lo que me has pedido, y lo que no me pediste, también te lo voy a dar. De manera que Dios hizo de Salomón el hombre más sabio de toda la tierra y de todos los tiempos. Y un capítulo más adelante, en el 4, verso 29, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. O sea, lo que Salomón le pidió al Señor, con un corazón simple, sensible y sin egoísmos, Dios se lo dio. Lo hizo tan sabio, la sabiduría era tan grande, y yo me puse a leer varios capítulos adelante, que lo que hizo Salomón, ningún mortal lo podía haber hecho si no tiene sabiduría de Dios, si no tenía esa sabiduría divina. Dios le dio la sabiduría y lo hizo más sabio que todos los hombres de la tierra. Dice la Escritura que la sabiduría que tenía Salomón superaba la sabiduría de los egipcios. Y es tremendo, es apasionante cuando empieza a leer lo sabio que Dios hizo a este varón. Dice la Escritura que todos los reinos donde había llegado la fama, no de Salomón, sino la fama de su sabiduría, venían a donde estaba Salomón solamente para escucharlo hablar. Él juzgaba con juicio justo, él tenía palabra correcta, él discernía para poder gobernar a su pueblo, tenía inteligencia y sabiduría para hacer todas las cosas que hizo, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y dice la Escritura que disertó, y eso me llamaba la atención, y fui al diccionario, y disertar es hablar con propiedad. O sea, cuando se sabe, se habla con propiedad. Dice la Escritura, en Primera Reyes capítulo 4, verso 33, que él disertó acerca de los árboles, tanto del cedro del Líbano como el hisopo que crece en las paredes. Disertó acerca de todos los animales, peces, aves, reptiles. Él daba clase de botánica y de zoología. Era un hombre que sin hacer esfuerzo y sin haber estudiado, solamente haberle pedido sabiduría a Dios, él escribió 1005 cantares y 3000 proverbios. Un hombre que tenía una sabiduría inmensa, y dice la Escritura que de todas partes de los reinos donde había llegado la fama de su sabiduría, venían gente solamente para escucharlo, y ahí estaban por horas escuchando lo que Salomón tenía que decir, lo que decía de parte de Dios. Yo creo, y parafraseaba un poco y me metí un poquito entre el pueblo, y cuánto consejo bueno se escuchó de la boca de Salomón. Cuánta sabiduría tenía, que le resolvía los problemas solamente a través de la palabra, y las personas, entendiendo la sabiduría, ya tenían los recursos para resolver sus problemas. No que por haber sido el rey también más rico, porque no hubo otro tan rico como él, que él daba recursos, repartía recursos entre el pueblo para que solucionaran sus dificultades, sino que solamente con el hecho de hablar en sabiduría, la gente iba entendiendo y teniendo la virtud de resolver sus propios problemas por los consejos sabios del rey Salomón. En el capítulo 6, dice la Escritura detalladamente que 7 años le llevó construir el templo de Jehová, con los materiales más finos que podía existir en la faz de la tierra. Fue todo tan milimétricamente preparado por él. Era una obra de ingeniería y arquitectura tan perfecta, sin precedentes en la época y muchas épocas anteriores y posteriores. No hubo otra forma de construcción como la que planificó Salomón, haciendo el templo de Jehová, hacia la iglesia de Israel. Y estuvo 7 años eligiendo y importando los materiales más finos para la construcción del templo. Pero también un capítulo más adelante, el capítulo número 7, habla del amoblamiento del templo de Jehová. No es que cuando él terminó esa obra perfecta, que marcó una época,
Es que él compró sillas en Mercado Libre y las puso ahí. Hizo un altar de vidrio, lo puso ahí, compró una guitarra y tal vez algún instrumento. No. Él buscó lo mejor de lo mejor para Dios. Y cada ornamento, cada detalle en la casa del Señor era con los materiales más delicados, las piedras más preciosas, el metal más fino. Él lo hacía tratar y trabajar para hacer las cosas más detalle, flores de oro, cosas de oro, todo para la casa del Señor. Tenía una sabiduría que era incomparable, que no se podía comparar a ningún personaje, ninguna persona de la tierra, ningún gobernante, ningún rey. Tenía la sabiduría que Salomón tenía. Y en 7 años después de haber construido la casa del Señor, la iglesia de Israel, el templo de Jehová, dice que trajeron el arca del pacto. Y en una ceremonia tan protocolar y perfecta, ideada por Salomón, ellos estuvieron 7 días consagrando el templo allí para que Israel tuviera la casa de Dios, su iglesia. Era todo tan armado y tan perfecto que solo una mente tan sabia, llena de la sabiduría de Dios, podía hacer. Y siguió trabajando en eso y los pueblos se maravillaban y los reinos enviaban a personas solamente para escucharlo hablar. Años después empezó a construir su casa propia, que le llevó 13 años de construir. Eligió los materiales adecuados, no contrató ninguna empresa de construcción ni equipo de arquitectos, porque él ideó todos los detalles de su casa, con la sabiduría que Dios le había dado. Consagró su casa a Dios. Porque una cosa es que Dios me dé sabiduría y yo hago las cosas pensando para mi gloria. Y otra es que Dios me dé sabiduría y que yo haga las cosas pensando y dando la gloria a Dios. Y fue lo que hizo Salomón. Tuvo la inteligencia y la sabiduría para escribir libros, para disertar acerca de diversas cosas. Tuvo la sabiduría para la construcción, para la arquitectura. Tuvo la sabiduría para hacer armamento de oro. Tuvo la sabiduría para reunir reinos enteros solamente para escucharlo. Y todo cuanto favor tuvo de Dios lo aprovechó, lo supo aprovechar. Él obtuvo todo lo que quiso porque Dios le dio lo que él pidió. Te doy sabiduría. Y como no me pediste riqueza, ni posiciones, ni la victoria sobre tus enemigos, también te las doy. Y haré de ti no solamente el hombre más sabio, sino el más rico. Y no hubo antes de ti, ni después lo habrá, alguien igual que tú. Yo decía, qué tremendo. Cuando pueda, lea Primera de Reyes, capítulos 6 y 7, y va a ver los detalles, lo fino que hizo Salomón. Las promesas del Señor estaban un 100% sobre él. Pero Dios aún quería hacer algo más sobre él. Y le dijo, que creo que fue en el versículo 14, si anduvieres en mis caminos y guardares mis mandamientos y mis estatutos. Dios se había derramado un favor tan grande. Dice, te daré largura de días. Y yo decía, ¿qué significa largura de días? Porque Salomón murió ya viejo, avanzado en edad. Y yo pude entender que Dios quería hacerlo el hombre más sabio y más longevo del mundo. Mucho más viejo que Matusalén, que vivió como 700, 900 años. No solamente viejo, sino sabio. Ese era el cúlmine de la promesa de Dios. Si anduvieres en mis mandamientos y guardares mis estatutos y caminares sobre los caminos que yo te muestro, entonces haré de ti no solamente un hombre sabio, sino un hombre viejo y sabio. ¿Qué otra cosa podía haber pedido Salomón, que no lo hizo, pero sí lo recibió? Pues en eso falló. En ese punto, en esa pequeña cosa, falló Salomón. El Señor le dijo, quiero que camines por mis caminos y guardes mis mandamientos, porque vas a ser la persona más sabia y vieja de la tierra. Pues en ese punto es que Salomón falló. Es en ese punto, en esa pequeña desobediencia, que Salomón dijo, tengo todo lo que pedí, aún lo que no pedí también lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con todo esto? Seguir los mandamientos del Señor, que hubiera sido lo más correcto. Pero en un contrato hay dos partes donde uno cumple y el otro también tiene que cumplir. Y el que no cumple paga las consecuencias. Y Salomón no cumplió su parte del contrato. Dios no falló. Lo que no me pediste te lo doy, lo que me pediste sí te lo doy.
Pero para hacerte un poquito más viejo, sabio, solamente guarda mis mandamientos. Camina en mis caminos y cuida mis estatutos. Entonces haré de ti el viejo más sabio que pueda existir. Pero en ese momento falló Salomón, queridos. El hombre más sabio de la tierra. Falló en una pequeña desobediencia. Y ahí en 1 Reyes capítulo 11, dice la Escritura. Pero el rey Salomón, y cuando hay un pero, entonces aquí tenemos un problema. Pero el rey Salomón amó, además de la hija Faraón, a muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho lo siguiente: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. O sea, el Señor fue clarito. Quiero que sigan mis mandamientos, mis estatutos y guardes mis caminos. Y aquí el Señor le estaba diciendo: no se llegarán ustedes ni a mujer extranjera, ni a Etea, ni las de Amón, ni a las de Sidón, ni a ninguna de ellas, para que ellas no tuerzan su corazón. A estas, pues, se juntó Salomón. Es aquello de decir al nene: no ponga los dedos en el enchufe. No ponga los dedos en el enchufe. Va el nene y pone los dedos en el enchufe. Entonces tiene un gran problema. A estas, a las que el Señor dijo: por favor, no se junten con ellas, Salomón se juntó con ellas. Y tuvo Salomón, no sé cómo pudo hacer, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y yo sumaba y decía: son 1000 suegras. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová su Dios, que se le había aparecido 2 veces en sueño. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, que no se torciera en la idolatría. Mas él guardó lo que mandó, él no guardó lo que mandó Jehová. ¡Qué niño desobediente! ¿Cómo un hombre tan favorecido por Dios pudo haberlo perdido todo? ¿Acaso Dios le había dado, no le había dado tanta sabiduría como para poder evitar tentaciones? ¿Acaso el Señor en momentos de presión de todas esas mujeres que tenía, cuando lo presionaban y le decían: quiero que me hagas un lugar alto para quemar incienso para mi Dios? Y otra, tal vez la esposa número 39, le decía: quiero que hagas otro lugar alto para mí, para que pueda quemar incienso a mi Dios. Y la número 699, y con la suegra le decían: quiero que nos hagas un lugar alto. Y si la suegra manda, había que obedecer. ¿Acaso el Señor le dio tanta sabiduría a Salomón, o tan poca sabiduría a Salomón, que él no pudo resistir la tentación? Y yo me preguntaba: ¿acaso la caída de Salomón, después de estar en la cúspide de la sabiduría del mundo, fue de golpe o fue paulatina? ¿Él sabía los errores que estaba cometiendo o era ajeno a lo que estaba haciendo? Era tan sabio en su forma de pensar, porque Dios le había dado sabiduría, que tomó esa sabiduría para decir: cuando yo quiera voy a detener todo esto. Pues piense lo que quiere, y él, pensando lo que quiera, perdió todo lo que tenía por una pequeña desobediencia. Porque el Señor le dijo: no quiero que te juntes, como le he dicho a tus padres y a tus antepasados, que te juntes con mujeres mundanas, paganas, de Sidón, de Edom, de Moab, de Amón. No te junte con ellas,
Porque ciertamente el día que lo hagas, tu corazón se va a torcer del Señor Jehová tu Dios. Pues ¿qué hizo el nene? Justamente hizo lo que el Señor le había dicho. No, por favor, no hagan. Y lo hizo. Y un hombre tan sabio, el más sabio que no hubo otro antes como él, ni habrá, ni lo hubo después. ¿Cómo pudo haber caído en una desobediencia que para él tal vez fue muy pequeña? Pero estuvo tan metido en eso que perdió todo lo que tenía. Dice la Escritura, aquí lo leímos, cuando llegó a viejo, el Señor se enojó con él. ¿Pero y cómo? Si la promesa del Señor era, te voy a dar longevidad, voy a hacer de ti el hombre más viejo de la tierra, pero el más sabio. Y cuando llegó a viejo, su corazón se había torcido y el Señor se enojó con él. ¿Qué pasó aquí? Perdió relación con Dios. Era un hombre que tenía una relación con Dios a tal punto que él no fue egoísta al pedir cuando el Señor le dijo, pide lo que quieras. Tal vez nosotros le hubiéramos pedido, vas a saber qué. Pero le dijo, Señor, me pusiste delante por misericordia, delante de un pueblo tan grande que yo no sé ni entrar ni salir. Soy joven y no sé gobernar. Son tantas personas y tantos los líos que hay que no sé lo que hacer, no sé cómo juzgar. Y el Señor le dijo, por cuanto no pediste esto, aquello y lo otro, te doy sabiduría, entendimiento, anchura de tu corazón como el mar, como la orilla, como la arena a la orilla del mar. Pero también te doy lo que no pediste. Pero solamente quiero que guardes esto, porque ya le dije a tu papá y le dije a tu abuelo y a tu bisabuelo, no hagan esto, por favor. Porque entonces serás el viejo más sabio de la tierra. Pues Salomón cayó en su propia desobediencia y fue prisionero de su propio pecado. Yo pensaba, como los locos, pensaba y me decía, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó con este hombre tan sabio? ¿Qué pasó con esta persona que lo tuvo todo? Un hombre que hizo libros y hablaba acerca de cómo crecía y cómo se arrollaba la semilla del cedro del Líbano. Que yo no sé cómo es, no tengo ni idea cómo es, pero debe ser un árbol muy hermoso porque toda la Biblia habla de él. Pero no solamente iba a lo macro, sino que iba al hisopo que crece en las paredes, y ese es el musgo. Lo que crece en la pared. Y él disertaba acerca de eso. Él decía esto, parafraseando, viene porque su raíz se pega aquí, crece así, se desarrolla así en sequía o en humedad, pum, pum, y él le enseñaba a todo el mundo, y de todo el reino iban personas a escuchar la sabiduría. Pero llegó el día en donde el que tuvo que ser sabio realmente para seguir un mandamiento del Señor, pues ahí se le desvaneció toda la sabiduría. Tal vez por autosuficiencia de ser tan sabio podía hacer lo que quisiera. Tal vez el egoísmo, tal vez la soberbia de ser la persona más sabia de la tierra. Ni antes como él había otro, ni después lo hubo. Soy el más sabio de la tierra. ¿Qué me va a poder pasar a mí? Y fui a 3 puntos bien simples. Número 1. Siguió adelante pensando que podía detenerse cuando quisiera. A pesar de que Salomón tenía claras instrucciones del Señor de no casarse con mujeres extranjeras, porque su primera esposa fue la hija de Faraón, él conoció a otras princesas reinas y le hizo así, y ella le hizo así, se casaron. Después hizo lo mismo con 699 más. Así, le hicieron así, se casaron. Después aparecieron 300 concubinas con sus suegras respectivas. Le hizo así, le hicieron así, se juntaron. Cuando él empezó así con la número 2, tal vez se dijo, esto es una cana al aire. Que el Señor me perdone. Esto es una cana al aire. Sé que lo voy a frenar. Apareció la número 3, más esbelta que la número 2. Le hizo así, esta es una segunda cana al aire. Lo voy a poder frenar, yo puedo con esto. Y así fueron con las 1000. Algo bien simple y no hay revelación espectacular. Una cosa trae a la otra. Y si no sabemos decir no, nos vemos metido en algo que después no sabemos cómo salir. Ejemplo bien claro. El mentiroso, el que tiene la adicción a la mentira, tiene que estar constantemente inventando nuevas mentiras para tapar la anterior. Y está tan metido en eso que no solamente no sale como salir, sino que se cree sus propias mentiras.
porque tira una mentirita piadosa y después le pregunta a alguien serio y dice, no, porque tengo que tapar esto porque si no voy a quedar mal delante de aquel. Y tira otra mentira y después tiene que acordarse de su segunda mentira para inventar una tercera, porque una cosa trae la otra. Y por no salir a tiempo, justo a tiempo, se va viendo envuelto en algo que después no sabe cómo lidiar, no sabe cómo salir. Y todo el mundo le dice, ¿qué persona esforzada? Mentira, es un mentiroso. Y no sabe cómo salir de sus mentiras. De la misma forma pensaba yo en la crianza de nuestros hijos. Decía, Señor, no tiene nada que ver, pero lo voy a exponer igual. La crianza de nuestros hijos, muchas personas que lo dejan ir, andar, agarrar el celular y andate donde quiera para verse libre. Unos. Y otros padres dicen, él tiene que hacerse en la vida. Pero en la vida hay de todo un poco. En la vida hay cosas buenas y hay cosas malas. En la vida hay malas amistades y malas influencias. Y en la vida, si nosotros no enseñamos los valores buenos a nuestros hijos, el mundo se lo enseñará y ese hijo se va a perder. Y después para recuperarlo va a ser muy difícil. Le damos tanta libertad a nuestros hijos a través de las redes, los pequeñitos, a través de las redes, cuando son adolescentes, están saliendo y me voy a baile y allí prueban ciertas cosas que entran y después no salen. Hay padres que le dan libertad a los hijos que hagan lo que quieran porque es hombre y se tiene que hacer como hombre. Querido, el mundo lo va a hacer a su forma, no a la forma que la familia tiene que hacer a los hijos. Si nosotros no inculcamos valores buenos a nuestros hijos, el mundo se encargará de hacerlo. Pero después a llorar al cuartito. Y algo que me resonó muchísimo en este tiempo y lo compartí ayer allí cuando fuimos a la casa de mi suegra con mi esposa. Y surgió conversación y la expliqué a mi esposa y se lo conté. Del arrepentimiento podemos salir cuando nos sentimos perdonados. De la maldad podemos salir cuando cambiamos de actitud. Del pecado podemos salir cuando lo reconocemos y Dios nos perdona. Pero del remordimiento no podemos salir. El arrepentimiento es lo que hizo Pedro después que negó al Señor 3 veces. Pero el remordimiento fue la causa de la muerte de Judas. Del remordimiento no podemos salir. ¿Por qué no traté a mi hijo? ¿Por qué no le di la educación necesaria a mi hijo y ahora lo perdí en la adicción? Una cosa trajo la otra, el nene tiene que hacerse, el nene conoció a una noviecita, la noviecita lo llevó a la casa de los padres, en la casa de los padres estaban los sobrinos que eran narcos. Y después cuando usted ve ese niño así, usted dice, pero ¿por qué no me anticipé? Y de remordimiento no sale, querido. Una cosa trajo a la otra y sin darse cuenta, Salomón fue consintiendo cada mujer que encontraba. No va a pasar nada con esta, la tengo bajo mi pie. No va a pasar nada con esto, la tengo muerta. Está enamorada, qué mal me va a hacer. Sin embargo, cada una de ellas servía a su Dios, no a Jehová, sino a su Dios. A Moloc, a Quemos y a todos esos dioses que ellas tenían. Y como Salomón dijo, pero una cosa trae la otra, no va a pasar nada. Yo cuando me disponga, tengo la sabiduría y la autoridad para detener esto. Mentira, no lo detuvo nunca y eso lo llevó a la ruina. No detener las cosas a tiempo lo llevó a la ruina. La desobediencia lo llevó a la ruina. Ese pequeño pecado, esa cosa que dice, pero es una mentirita piadosa, es un pecadito pequeñín, nos puede llevar a la ruina. Fue lo que sucedió con Salomón. Pudiendo no haberlo hecho y teniendo la sabiduría y la autoridad para no hacerlo, igualmente lo hizo. Creyendo que tal vez algún momento lo iba a detener. Pues no lo detuvo, sino que lo llevó a la perdición. Número 1. Número 2. Si está ahí, se lo cuento. Número 2. Dios conoce nuestros puntos fuertes y nuestras debilidades. Y sus mandatos son siempre para nuestro bien. ¿Qué hizo que Salomón cayese aquí? La desobediencia. Desobediencia que algo que no sabía, no sabía. Porque Dios le dijo, no te metas con otras mujeres. Mucho menos de esos pueblos paganos que tienen sus dioses. Que no sirven para nada, pero son sus dioses al fin. No te metas con ellas. No te lo digo solamente a ti,
Se lo dije a tu padre, a tu abuelo, a tu bisabuelo y a todos tus ancestros. Ellos lo saben. Usted no puede desobedecer algo que no sabe o que no conoce. Porque la desobediencia se basa en algo que sí sé. Si Salomón sabía que eso no lo podía hacer, y así como fue obediente en la sabiduría y en disertar y en enseñar y en el detalle del templo y de su casa, él tenía que haber sido obediente a lo que sabía que estaba mal. Pero poco a poco fue ignorando el mandamiento del Señor, no solamente su estatuto, sino su mandamiento, y eso llevó a que su corazón se torciera del camino divino. Y cuando se torció del camino divino, ya no hubo retorno, querido. Dios es un Dios de oportunidades, pero un día las oportunidades del Señor se van a terminar. Es lo que sucedió con Salomón. Él dejó el estatuto, la palabra del Señor a un costado. Dijo, no importa, yo soy sabio para manejar esto. Yo lo puedo hacer. A veces el Señor nos está hablando a través de algún mensaje como el de hoy, nos está hablando a través de un post que recibimos en el WhatsApp, nos está hablando a través de otro mensaje, de otro pastor, de otro siervo, y estamos ignorando. Ignorando es no saber. Estamos escuchando que lo necesitamos y es para nosotros, y decimos, no, esto no es para mí, esto es para mi hermano. Porque sé que el esposo de mi hermana está pasando por eso, eso es para él. Porque sé que mis hijos están en esta situación, eso es para ellos. No, para mí no. Es que nunca ninguno de nosotros estamos tan firmes como para no necesitar de Dios. Todos los días necesitamos de Él y de su palabra. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros sino su promesa? No la promesa de ser sanos, de ser bendecidos, de ser plenos, sino la promesa de salvación, querido. A eso apuntamos. Porque si su fe está puesta en la promesa que Dios le ha dado sobre sus recursos, sobre la felicidad de su casa, sobre su buen trabajo, sobre el crecimiento de su ministerio, pues enfoque que su fe tiene que estar puesta en su salvación, porque eso es lo que lo va a hacer caminar conforme a la voluntad de Dios. Las promesas cumplidas ya las tenemos. Preocúpese por aquella que aún no se cumplió, que es la salvación de nuestra alma. No porque Dios fallará en esa promesa, sino porque aún por gracia todavía estamos vivos. El día que muramos, no sé qué va a pasar. Yo por fe digo que hay vida eterna, creo y apunto y predico por eso. Y quiero conocer un día lo que predico. Pero para eso tengo que mantenerme firme en tanto respire. Tengo que mantenerme firme en esa promesa. La palabra del Señor es lo que nos sustenta. Si Salomón hubiese seguido los estatutos del Señor, su corazón, dice la Escritura, no su mente, sus ojos o sus manos, su corazón se torció del camino de Jehová. Cuando perdió relación con el Señor, cuando dejó de orar, cuando dejó de buscar, cuando dejó de tener temor, cuando dejó de usar su sabiduría para beneficio de los otros, su corazón se empezó a torcer. Y no porque sí, sino porque sus esposas, flor de esposas, le dijeron, quiero que hagas un altar para mí, para mi mamá. Así vamos a quemar incienso allí. Y él dijo, bueno, está listo, decirle a tu mamá, y vayan allí, hay un altar perfecto. Y el Señor le había dicho, muchacho, no hagas esto. Necesitamos incluir al Señor en todas las áreas de nuestra vida, por más simple que sea la decisión que tenga que tomar. Pero ¿cómo voy a incluir al Señor en un futuro proyecto de un negocio que voy a abrir? Mételo ahí. No le pidas riqueza, no le pidas fortuna, no le pidas éxito, pedirle sabiduría. Que Él marque los tiempos cuando hay que abrir la puerta de ese negocio. Que Él sea el que te diga cuándo tenés que trabajo, si es que hay que hacerlo. Cuándo hay que cambiar de trabajo, si es que hay que hacerlo. Que Él te diga la decisión si esa persona es la persona que te va a acompañar el resto de tu vida. Bueno, para algunos ya es tarde. Incluya al Señor en sus decisiones. Incluye al Señor en sus dificultades. Tengo problemas en la familia, con los hijos, el esposo, la esposa, el matrimonio, va de mal en peor. Señor, dame dirección. Dame dirección, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿O tengo que dejar a mi esposa y traer 699 más que vengan con sus suegras? ¿O tengo que seguir orando por mi matrimonio? ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Incluya al Señor en todo lo que vaya a hacer, en su diario vivir, inclúyalo. ¿De qué forma? Pastor, ¿cómo lo puedo hacer? De una forma bien simple. Cuando abra sus ojos en la mañana, diga, Señor, te invito a que llenes este día conmigo. Y que camines conmigo. Y que se echa tu voluntad. Y gracias por un día más de vida. Usted está incluyendo a Dios en todas las cosas. Lo que hizo Salomón con toda su sabiduría y su esfuerzo y su autoridad fue excluir a Dios. Porque el Señor le había dicho, muchacho, esto no. Y él dijo, yo me encargo, Dios. Y lo dejó afuera. E hizo lo que no tenía que haber hecho. Número 3. Al igual que Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, no somos tan fuertes como creemos serlo. Salomón al principio lo resistió todo manteniendo su fe. Se casó con la hija de Faraón, escribió sus libros, sus cantares, sus proverbios, disertó acerca de zoología, botánica y todo lo que podía existir. Se mantuvo en su fe. Luego toleró la práctica más extendida de la idolatría porque aquella se lo pidió. Convencido que cuando quisiera es para esta y las otras no tienen nada que ver. Pero vinieron las otras y dijeron, ¿cómo puede ser que la esposa número 35 le hiciste esto? Y yo que soy la 92, no es justo, Salomón. Finalmente, estuvo envuelto en toda la idolatría. Él fue parte de la idolatría. ¿Por qué? Por no hacer algo que a muchos les cuesta. Y es decir, no. Es no saber parar cuando hay que parar. Hay personas que creen que cuando uno se detiene es porque está volviendo atrás. Yo creo a veces que cuando paramos es porque tenemos la necesidad de revisar qué es lo que estamos haciendo, si es correcto o no. Hay personas que son tan buenas y quieren ser mucho más buenas que Dios que no saben decir no. Como un cristiano va a decir que no. ¿Por qué no? ¿Por qué a todo le tenemos que decir sí? Aunque sepamos que después no vamos a poder cumplir. Pastor, ¿vos podés venir aquí a poner la puerta, a hacer cosas? Sí, claro que voy. No tengo tiempo, no puedo. No vengo y me quedo mal. Y doy un mal testimonio porque me comprometí en algo que sabía que no lo iba a cumplir. De la misma forma fue con Salomón. Fue tanto, le decía fulana y ciclana y mengana, que él dijo sí, sabiendo que ese sí era incorrecto. Porque si le hubieran dicho, Salomón, quiero tener niños, bueno, sí, listo. Y las otras 699 le dicen, vamos a tener un niño, sí, bueno, está listo, me sacrifico y lo hacemos. Pero le estaba diciendo, quiero que me hagas un altar para sacrificar holocausto a mi Dios, a quien tu Dios aborrece. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal hecho. Igualmente así, no supo decir, no, espérate un poquito. El que manda en casa soy yo. Yo soy el sabio y yo soy el rey. Y a mí Dios me ha dicho que esto no hay que hacer. Pero mira que me divorcio. No me importa, me quedan 699 más. Y aunque las 700 le hubieran dicho que no, aunque se quedara solo, tendría que haber dicho, no, basta. Es hasta aquí, queridos. Muchas veces nosotros le damos rienda suelta al sí y nos estamos metiendo en un problema que después no sabemos resolver. Sí para esto, sí para lo otro. Y después hay que meterse en algo para poder respaldar el sí. Llámese ayuda, llámese recurso, llámese oración, lo que usted quiera. ¿Cuántos de nosotros perdimos cosas por no saber decir no? ¿Cuántos de nosotros no supimos parar las cosas a su tiempo y después pagamos la consecuencia? Una cosa tan atractiva delante de nosotros, un negocio, una oportunidad, una puerta abierta. Esta es la mía, sí, yo sé que sí. Y el Señor tal vez está diciendo, no, esta no es la tuya. La tuya es la que yo quiero que sea. No, Señor, pero me parece la correcta. Y no sabemos parar de tenerlo. ¿Por qué el entusiasmo? Porque el caerle bien a la gente. Porque de lo que tenemos me sobra. ¿Cómo no voy a ayudar? Está bien que ayude, y de esto lo hablamos el miércoles. Hagamos el bien, pero también sepa cuándo decir no.
Sepa cuándo parar y revisar si lo que está haciendo está bien. Si está de acuerdo a la voluntad de Dios. Si va caminando por donde Dios quiere que usted camine. Y haciendo lo que Él quiere que haga. Muchas personas, incluso creyentes, lo hacen por entusiasmo. O porque le nace, porque tienen ese don de servicio, hacen cosas que Dios no le ha pedido que hiciera. Claro, cuando hay que pagar consecuencias, el primer culpable es el Señor. ¿Por qué no me dijiste? Me tendrías, Señor, que haber advertido. Te advertí, no me escuchaste. Cuando te dije no lo hagas, cuando te dije quiero que digas no, no lo hiciste pensando que el decir no te hace un mal creyente, un mal cristiano. Esto fue lo que le pasó a Salomón. No supo decir no. Y cayó en ese pecado de desobediencia. Y por ese pecado de desobediencia, que fue lo último que el Señor le dijo, te doy esto y todo esto. Y además te doy esto. En eso, en esa desobediencia, en ese pecado, cayó Salomón. Entienda esto. Los mayores problemas no tenemos con los pecados que no conocemos. Porque ahí, si no conocemos ese pecado, caemos, pedimos perdón al Señor y somos perdonados. Los mayores problemas son con los pecados que justificamos. Con el pecado que justificamos. Parado en la cola de la caja del supermercado, al viejito se le cae 1.500 pesos. Gracias, Señor, una dádiva del cielo. Me toca a mí, voy, piso los 1.500 pesos. Un ejemplo, no lo hice, pero es un ejemplo. Piso los 1.500 pesos y sigo dando gracias a Dios. Cuando el viejito se va, hago, agarro y pago. Gracias, Señor, porque esto es para la deuda que tengo. Usted no está haciendo, usted no está pecando, usted está justificando su pecado. Usted sabe que lo está haciendo mal. Pues si usted me dice, lo encontró en la calle, no sabe quién es, no, está listo, agárraselo y lléveselo. Pero si usted sabe que se le cayó al viejito, que eso es de él, no es suyo, y si usted lo tiene en su mano sabiendo que no es suyo y nadie se lo prestó, usted está pecando porque sabe de quién es. Pero como para salir de la situación lo justifico, es para pagar esta deuda a Dios. Gracias. ¿No le es mejor ir a trabajar en doble esfuerzo o en hora extra para pagar su deuda antes que robar y justificar el pecado? Es lo que hizo Salomón. Él dijo, Señor, todas estas mujeres me están pidiendo, son mis esposas. Y si son mis esposas, tú ya sabías que iban a ser mis esposas. Y me están pidiendo que les haga altares a las 1,000 para que ofrezcan sacrificios. Lo voy a hacer, Señor. Son mis esposas y el amor todo lo puede, todo lo sufre, el amor bla, 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 bla. No. Hay personas que justifican el pecado en vez de resistirlo. Hay personas que justifican el pecado en vez de reconocerlo y decir, Señor, perdóname, porque por tiempo justifiqué esto, sabiendo que esto no estaba correcto. Y si lo justifica y ahora se está dando cuenta es porque sabe que lo que está haciendo está mal. Ay, sí, el pastor está hablando y me estoy dando cuenta. Porque sabe que está mal. Pero como para tapar un poquito el tema, el sol sale fuerte, usted pone un dedo pensando que va a tapar el brillo del sol, dice, lo justifico con esto. Era para esto. Y ya le da gloria a Dios y se pone religioso y canta alabanza y adoración con algo que no le pertenece. Con algo que está manchado por el pecado. Pablo lo puso así en 1 Corintios capítulo 10, verso 12. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. Repito, ninguno de nosotros aquí, ni a través de los que están siguiéndonos, estamos tan firmes como para creer que ya no necesitamos del favor de Dios. Ninguno de los que estamos aquí, los que nos siguen a través de allí, están tan fuertes en su moral, en su vida espiritual, como para decir, Dios, hoy no te necesito, me valgo por mí mismo. Ahí entramos en un problema. Porque el creer que estamos tan firmes porque nos congregamos, porque buscamos a Dios, porque ayunamos, porque oramos en grupo, nos hace más susceptibles en caer en tentaciones. Yo puedo orar, ayunar, predicar, pero si no tengo a Dios conmigo 24/7, puedo caer en tentación, en pecado cualquier minuto.
Porque las tentaciones y los pecados nos rodean todo el día, todos los días. Así tiene que ser el Señor con nosotros, rodeándonos todos los días, todo el día. Porque somos susceptibles a caer en tentaciones. Fue lo que pasó a Salomón. Un hombre sabio, y en esa cuestión última él dijo, no necesito a Dios. Ahora no, yo me arreglo con las 700 y con las otras 300. Yo me arreglo, Señor, gracias por tu mano, yo me arreglo con ellas. Abandonó, dejó al Señor a un lado. Pastor, ¿y cómo vos sabés? No, yo no lo sé, lo dice la palabra. Su corazón se torció delante de Jehová su Dios. Y si su corazón se torció es porque no hubo relación con Dios. Porque si hubiera relación con Dios, se esfuerza para no torcerse, se esfuerza para agradar a Dios. Si hay relación con Dios, usted sabe lo que está mal. Y es obediente cuando Dios le dice no lo hagas. A menos que sea uruguayo y terco. Si hay relación con... Todos somos uruguayos y somos todos tercos. Si hay relación con Dios, usted se esfuerza para no caer en la tentación. Mira una vez. Ya no mira dos veces. Paradójicamente, y pensaba en esto, Salomón escribió 2 salmos, el número 72 y el número 127. Y paradójicamente el número 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, qué cosa de locos. El hombre que contó con el favor de Dios, la sabiduría divina, tuvo todo lo que quiso porque Dios se lo dio. Construyó la iglesia para Israel, el templo de Jehová, puso allí el arca, consagró el arca durante 7 días de fiesta y holocausto y sacrificio. Hizo su casa que le llevó 13 años en hacer lo más fino, lo más hermoso del planeta. Hizo libros, disertó, construyó. Reyes y reinos venían allí a su sala, a su trono, solamente para escucharlo. Qué paradoja que Salomón diga, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Justamente aquel que tenía al Señor de su lado lo sacó de sus proyectos. Yo no sé si lo escribió antes, calculo que lo escribió antes y decía, tal vez era un presagio de lo que le iba a pasar. Tal vez él lo escribió sin saber que justamente eso, era el destino de su vejez. Sacar a Dios de toda su vida y hacer todas las cosas en vano, porque para nada fue provechoso. Sacó al Señor de su vida. Si el Señor no edifica la casa, dijo él puso los cimientos con el Señor, en su sabiduría del Señor, el Señor le dio qué piedra, qué metal, qué madera usar, cómo eran los dinteles, cómo era el arca, cómo iba a ser la mesa, los instrumentos, todo el amoblamiento del templo, toda la ornamenta, todo incluyó al Señor. Si no incluía al Señor, era en vano haber trabajado. Sin embargo, cuando llegó a viejo, dejó al Señor a un lado porque su corazón se torció. ¿Por qué? Porque él no siguió edificando su vida y su promesa de vejez con el Señor. Edificamos los cimientos con Dios, planificamos el matrimonio, la carrera, edificamos un ministerio. Pero el problema no es edificar con Dios. El problema es mantenerse en la voluntad de Dios. Porque edificar todos oramos, Señor, que se abra esta puerta de trabajo y el Señor abre la puerta de trabajo. Ejemplo le doy. Pero cuando usted entra a trabajar y el vocabulario es acorde al mundo, no se pegue al mundo. Si usted se pega al mundo significa que usted oró por ese trabajo, pero no se mantuvo con el Señor trabajando con Él, o Él trabajando con usted. Significa que usted oró para tener lo que quiso y cuando quiso, se olvidó del Señor. Por eso orar e incluir al Señor en nuestras oraciones, en nuestras necesidades, es bueno. Pero lo mejor es mantenerse con el Señor hasta el último día. Y eso es lo que requiere esfuerzo. Yo puedo darle gracias al Señor por todo lo que me ha dado. Y lo vamos a disfrutar. Pero si disfruto, en ese disfrute, dejo al Señor a un costado, le estoy errando el camino, querido.
No estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo puedo creer que voy a tener salvación, que voy a ser salvo. Yo y mi casa seremos salvos, lo puedo creer. Pero el hecho que crea que voy a ser salvo significa que tengo que mantenerme desde hoy hasta que ese día llegue con el Señor en mi corazón y haciendo su voluntad. No haciendo lo que se me antoje. No llevando a mi casa pecado y poniendo delante de mí cosas que no sirven, no edifican mi vida. No creyendo en cosas que tal vez la suerte o la bendición de un juego de azar me puede sacar del pozo económico. Una cosa es creer en el Señor y otra cosa es mantenerse firme en la creencia. Es mantenerse firme en la fe en tiempos buenos, pero también mantenerse en la fe en tiempos difíciles. Esto fue lo que sucedió con Salomón. Y yo leía todos los capítulos ahí en Primera Reyes del 13 en delante y era tremendo como Salomón fue usado. Una cosa inexplicable la sabiduría de Dios sobre ese hombre. Todo lo que hizo, lo que construyó, la diferencia que marcó, lo importante que fue porque reinos iban a él a escucharlo. Pero sin embargo en algo tan pequeño como no hagas esto porque esto está mal delante del Señor. No pasa nada, yo sé cómo pararlo después. Yo lo puedo detener, tengo la sabiduría para hacerlo. Yo puedo detener esto, yo no voy a hacer altares para las 1000, voy a hacer para 2 y con eso alcanza. Ya para media se hubiese sido suficiente para haber caído. Jueces habla de un hombre muy fuerte llamado Sansón. Y con esto termino. Sansón se sabe que su secreto era nazareno de nacimiento, no se cortaba el pelo. Él no tenía que decírselo a nadie. Llegó Dalila, la hermosa Dalila, que hoy sería seducción. Esa que cruza por usted en la vereda y lo mira con unos ojos y usted dice, gracias Señor, porque la verdad esto es... Esa seducción que la tenemos todos los días, no solamente en persona, sino también en dinero, estafa, mentira, engaño. Esa es Dalila. Dalila se representa en una mujer, ay, una mujer que es linda, pero ¿quién no la va a ver? ¿Por qué no la puede ver? Una cosa es que la mire, otra cosa es que la desee. Pero también Dalila es esa pequeña mentira que usted hace para no quedar mal con su vecino. Dalila es ese pequeño engaño para que usted no pierda dinero. Dalila es esa pequeña tentación que le dice como aquel, gracias Señor porque 15 días estoy enganchado en la UTE y 15 días la pago. Gracias Señor porque me has bendecido. Eso es Dalila también. Entonces Dalila estaba ahí con Sansón. Llegó Sansón de derribar a los filisteos, ahí pum pum, no sé qué, llegó cansado y Dalila dijo, venga mijo, acá. Y él hizo así. Y le pasó su mano en el cabello y decía, Sansón, mi querido, decime, ¿dónde está tu fuerza? Bueno, mi fuerza está en si me atan con 7 cuerdas nuevas que no hayan sido usadas. Bueno, ahí nadie va a poder detenerme. Ah, listo. Bueno, pero cuando se despertó el tipo estaba atado con 7 cuerdas nuevas. Dalila dijo, los filisteos contra ti. Y él rompió las cuerdas, la hizo pedazo y los destruyó a los filisteos. Dalila le dijo como solo la seducción puede hablar. Ay, tanto amor que me tenés y no me decís la verdad. Pobre de mí. Bueno, está bien, te voy a decir, si pasa esto, si me hacen esto, ya con esto lo van a poder. Con esto me van así poder detener. Entonces lo hizo. Dalila con su seducción logró que le mintiera por segunda vez. Haciéndose el vivo, el canchero. Dios está conmigo. Y cuando Dalila le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Sansón se paró con toda su melena y los destruyó a todos. La seducción vino nuevamente en forma de mujer hermosa. Y le dijo, Sansón, querido, todo lo que soy es tuyo. Todo es tuyo, querido. Solamente te pido que me digas la verdad, porque es tanto el amor que te tengo y el amor que tú me tienes, que solamente te pido que me digas la verdad. Mira que está todo bien, no va a pasar, no se lo voy a decir a nadie. No lo va a saber mamá, no lo va a saber el rey, los filisteos, nadie lo va a saber, te lo juro. Nadie lo va a saber. Y él dijo, amo tanto a Dalila. Es todo lo que hay en mi corazón. Que el amor me obliga a ser sincero. Dalila, querida, el secreto de mi fuerza está en mi pelo. Porque soy nazareno de nacimiento. Y si me cortan el cabello pierdo la fuerza.
Acá Sansón. Sansón hizo así. Vino el barbershop de la época. Con la máquina cero hizo. Sansón, los filisteos contra ti. Y me llama la atención y léalo. Cuando él se paró y dijo, Jehová me salvará porque siempre lo hizo. Pero que había pasado minutos antes, Jehová lo había abandonado. Se creyó tan canchero. No supo parar la seducción a tiempo. No supo parar eso que lo llevaba a la perdición a tiempo. No supo decir no. Supo ser desobediente a la voz del Señor cuando le dijo que esto nadie lo sepa. Porque el día que lo sepa, fuiste Sansón. Hizo lo que no tenía que hacer. Que cuando pensó, tipo Chapulín Colorado, cuando pensó que Dios estaba con él y otra vez iba a derribar a los filisteos vinieron y lo prendieron, lo llevaron preso. Y así se terminó la vida de Sansón. Si tiene que parar cosas ahora, hágalo ya. Pastor, pero son familiares de tantos años. Priorice la voluntad de Dios. Si tiene que parar eso en el negocio, en el trabajo, esa cosa que lo lleva a perder, aunque su instinto, no su corazón, porque ahí está Dios, aunque su instinto le diga, yo tengo que ser servicial como fui todos los días, aunque eso me lleve a la ruina. No. Priorice la voluntad de Dios. Porque Dios nos pide ayudar, no que quedemos en la ruina ayudando. Dios nos pide que ayudemos a aquel que quiere ser ayudado, no a aquel que desecha la ayuda. Porque la Biblia dice que a veces tiramos perlas a los cerdos. Y no por el hecho de no ayudar y decir no porque sabe que va a estar perjudicado, porque el Señor le está diciendo en su corazón, no creas en menos creyente, menos cristiano, menos evangélico por decir no. Si está priorizando a Dios, dígale convencido, no te puedo ayudar, no lo puedo hacer. No, esto se va a detener, porque Dios me lo está mandando. Cuando hacemos eso, el no es ganancia, el no es victoria, el no es hacer la voluntad de Dios, el no es ser obediente a Dios. ¿Estamos ahí? ¿Qué es lo que me enseña Salomón? Paso raya y termino. ¿Qué es lo que me enseñó Salomón con todo esto? No perder mi relación con Dios. Por más seducción que tenga, por más promesa de hombre que tenga, por más puesto que le hayan prometido, por más lugares de privilegio que se te voy a sacar de acá, te voy a poner allá arriba y allá vas a tocar el cielo. Usted siga la voluntad de Dios. Si Dios no quiere que usted toque el cielo, pues siga aquí en la tierra, adorando a Dios y haciendo la voluntad de Él. Pero nunca pierda relación con Dios, su relación con Dios. Nunca pierda su tiempo de oración y adoración. Allí en su trabajo, en medio del insulto, en medio de palabras mundanas, en medio de aquel que no lo quiere y lo rechaza o lo quiere avergonzar porque usted va a la iglesia, usted no pierde relación con Dios. Ese es el problema de ellos y Dios tomará cuenta de ellos. Pero usted haga lo que tenga que hacer y es buscar a Dios. Solamente así puede hacer la voluntad del Padre. Solamente así puede guardar estatutos, mandamientos y la palabra de Dios. Solamente así puede hallar gracia delante de nuestro Señor, haciendo la voluntad y teniendo relación fluida con el Señor. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Nosotros queremos glorificar tu nombre y exaltar tu gloria, Dios. Nosotros queremos darte toda la alabanza, el honor, con un corazón simple, sencillo, respetuoso, obediente. Y glorificar tu nombre, Dios. Lo que pusiste para decirlo, dije, Señor. Ahora yo te pido, Espíritu Santo, que desde que llegamos al gobernado, la reunión, que comiences a ministrarnos aquí, no solamente aquí, sino a través de las redes, Señor. A través de Facebook, de Apocalipsis Network, donde llegue tu palabra, seamos todos ministrados por el Espíritu Santo. Que esta palabra, Señor, aleluya, nos haga más buscadores de tu rostro, Señor. Que nos haga más buscadores de tu misterio, de tu revelación, de tu voluntad, de tu palabra. Que nos haga personas que te incluyamos cada día más, cada minuto de nuestra vida en todo lo que vayamos a hacer, Señor.
aunque el mundo diga que lo que vamos a hacer es significante, no lo hagamos si tú dices no. Y aunque el mundo crea que no es necesario que estés en todo, esa sea nuestra prioridad, tenerte en todas las cosas diarias y en todas nuestras decisiones. Que sigamos teniendo esa relación contigo, Señor, para no caer en seducción, en desobediencia, en pecado, en muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, Dios, y eso no lo queremos para nosotros, porque tú nos has prometido vida y vida en abundancia, y a eso apuntamos. Ese es nuestro norte, Dios. Esa es nuestra mirada, ese es nuestro lugar, vida y vida abundante. Por eso, Señor, esta administración es simple, es sencilla. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a disponer nuestro corazón para tener esa relación diaria contigo, Dios. A la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando tú quieras, cuando tú nos llames, decirte, Señor, aquí estamos, y vayamos allí, a ese lugar perfecto, a ese lugar para buscar tu rostro, a ese lugar no solamente para estar contigo, sino fortalecernos en nuestra fe, fortalecernos ante las tentaciones, fortalecernos ante la susceptibilidad de caer en pecado, fortalecernos en hacer lo que a ti te agrada y no hacer lo que a ti te desagrada, Dios. Por eso necesitamos, Señor, no perder esa relación contigo nunca. Porque ese es el centro de los hijos de Dios, tener esa relación con el Padre siempre. Señor, gracias. Bendigo tu nombre, Dios. Sobre esta congregación sea tu nombre. Sobre aquellos que nos siguen a través de las redes, sea tu nombre, Dios. En el poderoso y bendito nombre de Jesús. Amén y